Perfecto, voy a compartir el PowerPoint. Vamos a retomar un poco lo que empezamos a ver la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos lo que son las palabras genéricas, la utilidad que tienen para la comunicación, y vimos las características de el otro como persona? Estas eran. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada, la de dualismo, si quieren compartir algo. No, profesora. Presente. Evangelista Franco. ¿En lo personal no? Bueno. Profe, Sí, una consulta. En cuanto Por al favor. tema parcial que no me quedó claro. El horario va a ser el mismo que la vez pasada, ¿no? sí, a las 6 de la tarde vamos a dar clases de 6 a 7 y a las 7 empieza el parcial en la cátedra virtual. Clarísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a retomar, si no tienen ninguna duda, retomamos un poco la idea del ser personal tratado como persona, ¿sí? El otro tratado como persona. Habíamos dicho que era inabarcable, que no lo podemos reducir a un conjunto de características o de rasgos, o sea, no podemos abarcarlo completamente. Por otro lado, se presenta como un ser inacabado, que esto viene de la característica que tiene el ser personal de ser una creación de posibilidades constantemente, ¿no? Que todo el tiempo el ser personal se está haciendo, lo cual hace eso, que no sea acabado, sino que es un ser haciéndose. Esto, al ser inabarcable e inacabado, lo convierte en inaccesible. Nunca al otro lo podemos conocer completamente. No podemos acceder a él. El ser personal también es innumerable, no lo podemos reducir a un cómputo o a un número, sino decíamos que era nombrable. Habíamos visto la importancia del nombre propio en la persona humana. A la vez, el otro como persona no es susceptible de ser cuantificable, no podemos decir que alguien es mejor que otro, es más o menos. También el ser personal no es exterior a mí, sino que se me revela en mi interior. Decíamos esto, que a la persona, para conocerla me tengo que acercar, distinto de lo que pasa con las cosas que están afuera de nosotros mismos. Y por último, bueno, habíamos dicho que también el ser personal es no probable, sino que cuando vemos que hay un otro, lo sentimos, lo vemos inmediatamente y podemos afirmar que el otro existe, que el otro está. Y a la vez no es indiferente a mí el otro como persona, porque al estar cerca mío y al estar en mi interior y no fuera de mí, su ausencia para mí es irreparable, ¿sí? Siento su ausencia. Entonces, el otro como persona no es indiferente. Habíamos visto estas características y las vuelvo a repetir porque ahora vamos a trabajar sobre un fracaso en la existencia humana, que es la cosificación, y vamos a contraponer todas estas características del otro tratado como persona. Vamos a hablar un poco de el otro tratado como cosa, como objeto. Volver acá estamos, ¿no? Este es el tema que vamos a dar hoy,
y vamos con estos dos temas a cerrar la parte de lo que es el ser personal. La cosificación, como decíamos, es un fracaso de la existencia humana y es un término que alude a la cosa. En otras clases habíamos visto también lo que era el ámbito y cómo la cosa, por más que no participen genuinamente del diálogo, pueden las cosas estar incorporadas a él, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que siempre ponía el doctor Negri, una rosa, ¿no? Una rosa no puede participar de un diálogo, pero cuando alguien me regala a mí una rosa, o yo regalo a otra persona una rosa, esa rosa de alguna manera forma parte de ese diálogo, ¿sí? Con eso quiero decir algo y con eso entiendo algo. Eso es el ámbito, ¿no? Podemos convertir a las cosas en ámbito. Y, como habíamos contado también, como habla López Quintas del nivel 2. Eso vendría a ser. Así que la cosa, por más que no participe genuinamente del diálogo, puede estar incorporado a él. El ser humano en la sociedad actual se presenta como dueño y guardián de la cosa, ¿sí? Lo vimos en civil y lo vemos habitualmente. Las cosas están a su cargo, ¿sí? Son del ser humano. Y por otro lado vamos a ver el significado de la cosa en el mundo contemporáneo. Y acá lo podemos ver desde dos puntos de vista. Como hablamos cuando mencionamos el individualismo, la relación que tiene el ser personal con la cosa es una relación que hoy el ser humano la tiene en primer lugar, ¿no? Como se le dificulta esa relación con las otras personas, busca relacionarse con las cosas. Entonces, por un lado, enaltece el valor de la cosa en sí, pero por otro lado, también podemos ver que esta es una sociedad de consumo, en donde la cosa está degradada, digamos, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, no sé, nos compramos un reloj y el reloj se nos rompe, enseguida compramos otro, ¿sí? En lugar de intentar repararlo, de intentar arreglarlo, eso lo hacemos con muchísimas cosas. Entonces, el valor de la cosa a la vez está degradado también, ¿no? Cuando una cosa ya no nos sirve, en vez de intentar recuperarla, la tiramos y compramos otra. Esto también hace que las cosas tengan un valor, esté despreciada, digamos. Teniendo en cuenta estas características, es muy peligroso llevar al ser personal a ese estatuto ontológico, en donde las cosas no pueden participar genuinamente de un diálogo, en donde las desechamos y las cambiamos por otro. Viendo al ser personal en ese estatuto ontológico, vemos que es un gran peligro, ¿sí? Y que está alejado de su esencia, de la esencia del encuentro de la que venimos hablando hace ya varias clases. Bueno, entonces, como decíamos, la cosificación justamente es eso, es llevar a la persona al lugar de la cosa, al estatuto ontológico de la cosa, tratar a un ser humano como una cosa. Vamos a ver 3 modos de cosificación, que son a modo ejemplificativo, porque hay muchísimos más, pero para que les quede un poco más claro el concepto, lo vamos también a poner con ejemplos claros y concisos, así se puede entender bien, pero son 3 ejemplos de cosificación. Vamos a trabajar sobre el otro como instrumento, que es cuando utilizamos al otro como herramienta o como un medio para mis fines. Vamos a ver cuando tratamos al otro como un obstáculo, al cual quiero correr de mi existencia, el que me molesta, y cuando tratamos al otro como nadie, que esta es la cosificación a través del olvido. En estos 3 modos de cosificación, el factor común, la característica principal, es que existe una posesión del otro, ¿sí? El otro pasa a ser mi instrumento, mi obstáculo,
o mi olvido. De acá viene un poco también esta característica que veíamos de los seres personales, de los seres humanos como dueños y guardián de la cosa, ¿no? Me apropio del otro. El otro pasa a ser mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. Y de acá viene el núcleo de la cosificación, que es justamente tratar al otro como mío de mí. El primer modo de cosificación que vamos a ver es el otro como instrumento, que es la cosificación por el uso. Es cuando a la otra persona la utilizamos como una herramienta o la utilizamos como un medio para mis fines. El ejemplo más claro que tenemos es la esclavitud, ¿sí? En donde se utilizaban a los seres a las personas, se los utilizaban como herramientas. En el derecho romano estudiamos que los esclavos eran considerados res, eran considerados cosas, y eran incapaces de derecho absoluto. No tenían ni posibilidad de casarse, ni de tener propiedades y demás. Y a la vez, como a las cosas, se los vendía, se los podía comprar, y se podía disponer de esa persona. La esclavitud en esa época era considerada como necesaria y como algo natural, ¿sí? Los filósofos de la época decían justamente eso, que la esclavitud era necesaria. Cicerón decía que la esclavitud era un hecho inseparable de las necesidades de la vida, que sí o sí, por cómo era la vida, necesitábamos a los esclavos. Y Aristóteles no solo justificó la esclavitud, sino que a la vez los describió antropomórficamente, ¿no? Decía cómo eran los esclavos físicamente, y que había personas que nacían con determinadas condiciones, que nacían para ser esclavos, ¿sí? Acá se veía como algo natural la esclavitud. Obviamente que era un pensamiento de la época, y tardamos siglos en darnos cuenta que no era así, ¿no? Que los esclavos no eran cosas. Después, bueno, fue prohibida la esclavitud, como todos sabemos, pero hoy podemos ver situaciones semejantes, ¿no? A la esclavitud, como por ejemplo el trabajo infantil o el trabajo en talleres, que por más que no sea la esclavitud propiamente dicha, se asemeja bastante a esa situación de utilizar al otro como instrumento, ¿no? Siempre pensando en eso, en el otro como herramienta, en el otro como una cosa. Otro de los ejemplos que contaba Negri siempre en las clases es el del pueblo Rapa Nui, que eran un pueblo originario que vivía en las Islas de Pascua, que los secuestraron, los cazaban y los mandaban a Perú, a la costa de Perú, para recolectar huanu, que era excremento de aves, ¿no? Entonces, a través de esa utilización, todos los Rapa Nui se fueron enfermando por ese trabajo insalubre y se murieron. Los pocos que quedaron y que lograron volver a las Islas de Pascua, contagiaron al resto y se terminaron muriendo todos. Entonces, durante muchísimos años se dijo que las Islas de Pascua estaban malditas, porque, bueno, todos los que llegaron, los Rapa Nui llegaron enfermos y contagiaron al resto. Hoy las Islas de Pascua están a cargo de Chile y se están reconstruyendo y demás, pero bueno, ese es otro ejemplo de la utilización del otro como instrumento, como herramienta. Y también hay otros ejemplos no tan notorios, como puede ser la moda o la publicidad, en donde también hay una utilización del otro. El segundo modo de cosificación que vamos a ver es el otro como obstáculo. El otro como obstáculo. Nosotros cuando vamos caminando y, por ejemplo, hay una silla que no nos deja caminar, ¿qué hacemos? La corremos, ¿no? Esto mismo pasa cuando el otro se convierte en un obstáculo en mi camino y no me deja avanzar.
Lo que nosotros hacemos es apartarlo, intentar apartarlo de la manera que sea. Y a veces esto ocurre con el otro por el solo hecho de pensar diferente. No tiene que molestarme, no tiene que haber una acción, digamos, directa hacia mi persona, ni nada, sino que a veces por solo pensar diferente, nosotros ya tendemos a querer apartarlo de nuestro camino. Eso es la cosificación del otro, como obstáculo. Un ejemplo que vamos a traer es el apartheid sudafricano, que es un sistema político de Sudáfrica que estuvo vigente desde el año 1948 aproximadamente, en donde había una segregación racial. Los blancos y los negros estaban apartados los unos de los otros. Los blancos tenían el poder y votaban ellos exclusivamente para seguir manteniendo el poder en los blancos, y habían creado un sistema en donde tenían, por ejemplo, ¿no? Escuelas para blancos, escuelas para negros, playas para blancos, playas para negros, colectivos para blancos, colectivos para negros. Entonces las dos razas no se mezclaban. Eso era el apartamiento del otro. El mayor luchador de la apartheid fue Mandela, y recién entre 1990 y 1991 se lograron abolir todas las leyes que lo creaban, ¿no? Que lo reglaban. Este es un ejemplo del otro como obstáculo, en donde había un apartamiento, y hay otros mucho más extremos, como por ejemplo fuera la dictadura militar, en donde el que pensaba diferente directamente se lo eliminaba físicamente, ¿sí? Ni siquiera había este apartamiento de mantenerse separados, sino que se los eliminaba físicamente. Y el tercer modo de cosificación es el otro como nadie, que es la cosificación a través del olvido, en donde al otro ni lo uso ni lo mato, sino que ni siquiera me acuerdo de él, ¿sí? Como si no existiese. Uno de los ejemplos puede ser los pobres, los ancianos, otros también, los niños en las basurales, o colectivos de personas que tienen una ciudadanía deficitaria, donde no tienen derechos, o los derechos menguados, y que nosotros ni siquiera lo podemos ver, ¿no? No lo reconocemos. Esta es la cosificación del otro como nadie, ¿no? Olvidarme de ellos, olvidarme del otro que existe y del otro que tiene necesidades y no tiene derechos, y nosotros ni siquiera nos acordamos de él. Como decíamos, el núcleo de la cosificación es el otro como mío de mí, ¿sí? Decíamos que es mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. Pensé que Carlos quería decir algo. Y ahora vamos a ver los caracteres que presenta este tú degradado a objeto, y los vamos a comparar, o sea, a modo comparativo. Después lo van a poder ustedes ver en el PowerPoint con el otro como persona, ¿no? Como son todos contrarios, digamos. El otro degradado a objeto se me presenta como algo delimitado, ¿sí? Como algo abarcable. Lo puedo reducir a un conjunto de notas y de cualidades, contrario a lo que sucedía con el otro como persona. También el otro como objeto es un ser que se encuentra acabado, que ya está hecho, ¿sí? No presenta posibilidades. Al ser algo acabado y abarcable, se presenta como algo accesible, algo que puedo conocer completamente. Y eso lo convierte en alguien
patentizable o inventariable. Cuando yo puedo resumir las características de otro, lo puedo catalogar, digamos, en esas ciertas características. Al poder catalogarlo o inventariarlo, se convierte en alguien susceptible de ser cuantificable. ¿Sí? Puedo decir que tal es mejor que tal, o tal es peor que tal. Es susceptible de medida, es más o menos que otro. Pedro Aleyna Entralgo, que es, este es uno de los capítulos del libro de él, que es El otro como objeto, describe y dice que un ser susceptible de ser cuantificable también puede convertirse en un objeto de juicio de valor. ¿Sí? Y al convertir a alguien en un objeto de juicio de valor, lo estoy objetivizando. Y quien ejerce un juicio de valor sobre otro, a la vez se arroga una cierta superioridad, ¿sí? Cuando yo hablo de alguien o emito un juicio de valor acerca de alguien, me arrogo esa superioridad frente al otro. Y también Pedro Aleyna Entralgo habla de que pasa algo similar cuando nosotros damos consejos, ¿no? Por eso también dice él que hay que tener un cierto cuidado cuando nosotros aconsejamos a alguien y nos ponemos en ese cierto escalón un poco más arriba, en esa, como seres superiores, ¿no? Y ese tú sometido a juicio de valor se convierte en un objeto de dominio, a quien puedo dominar. Yo sí puedo ejercer un juicio de valor sobre alguien, lo domino, ¿sí? Lo puedo dominar. Y le hago perder ese carácter personal, esas características personales de las que hablábamos la semana pasada. Y al perder ese carácter personal, lo puedo reducir, dice Pedro Aleyna Entralgo, a una unidad de una colectividad. Cuando teniendo en cuenta que el otro como objeto es inventariable y expresable, lo puedo ubicar como uno dentro de un colectivo de cosas, dentro de un conjunto de personas con similares características. Y eso hace que el otro sea numerable, contrario al ser personal nombrable de que hablábamos la semana pasada. Estas características de las que venimos mencionando, también lo convierten al otro como objeto en un ser previsible, que no ofrece sorpresa y no ofrece posibilidades y esa libertad creadora de la que hablábamos en otras clases. Y al ser alguien previsible, que no me puede brindar nada nuevo, se torna también en alguien indisponible. Esa falta de espontaneidad creativa lo convierte en alguien indisponible y alguien con el que ni yo tengo iniciativa, ni que hace que no tenga respuesta de su lado, ¿no? Entonces, eso hace que haya falta de diálogo entre uno y un otro como objeto. A la vez, esa falta de diálogo lo sitúa al otro en una posición de exterioridad, ¿sí? De lejanía respecto a mí, respecto al yo. Y al estar en esa situación de lejanía, se convierte en alguien indiferente al yo. Al estar lejos y fuera de mí, su ausencia no me provoca nada, digamos.
¿sí? Me es indiferente al yo. Estas son las características del otro degradado objeto, y las mencionamos porque con el hecho de conocer esta lógica de este proceso, que ven cómo cada una de las características está atada con la otra, al conocer ese proceso se puede distinguir fácilmente cuáles son los medios de objetivizar al otro, ¿sí? No son solamente esos tres modos que algunos son, mencionamos que algunos son extremos, ¿no? Como la esclavitud o este sistema político, la apartheid, sino que muchas veces un mínimo gesto, una mirada dura o despreciativa hacia el otro, también se convierte ahí en esta cosificación y que nos aleja, ¿sí? Nos saca de esta posibilidad de encuentro, de esta posibilidad de diálogo. Para cosificar al otro no necesitamos demasiado, digamos, ¿no? A veces con un mínimo acto ya lo estamos cosificando, y al cosificarlo y a tratarlo como cosa, pierde todas estas características del ser personal, del ser único, como hablamos la clase pasada, y lo convierte en algo como una cosa, ¿no? Un estatuto ontológico que es, como decíamos también en una de las clases, donde el otro no existe, sino que el otro solamente está. Y llevar a una persona a ese nivel es degradante. Es degradante y tiene muchísimas consecuencias, ¿sí? Si me permitís, antes de pasar, que pases Y por supuesto. agregar algo respecto a posición de exterioridad, porque estamos hablando de distancia. En realidad la pregunta sería, podríamos preguntarnos si hablamos de distancia, esto supone que se pueden eliminar las distancias, acortar las distancias o ser superadas. El filósofo, uno de los filósofos que nosotros seguimos en este punto con más detenimiento, es Buber. Buber habla de una distancia originaria. Él dice que entre ser humano y ser humano hay una distancia originaria. Esto implica que si esta distancia no existiese, tal vez podríamos hablar de la posibilidad que los seres humanos se fusionaran entre sí. Esto no es posible por esta distancia originaria, pero además esta distancia originaria, es como el punto de partida para que pueda haber un encuentro. No debe interpretarse la distancia como algo negativo. La distancia es lo que hace que seamos singularidades. Sin estas singularidades, somos distintos, puede producirse el encuentro. López Quintés, incluso Héctor, en algún trabajo que después vamos a recuperar ya cuando nos acerquemos al hablar del derecho, él habla que esta distancia puede convertirse en una distancia, como que era lo que creo yo se estaba refiriendo recién, estaba refiriéndose Marina, puede dejar de ser, o debería dejar de ser, una distancia de lejanía para convertirse en una distancia de cercanía. Es decir, yo no puedo empastarme ni fusionarme con el otro. Esto no es malo, negativo, es determinante para poder encontrarme con el otro. Ahora, esa distancia, si se produce el encuentro, se convertiría en una distancia de cercanía. Sí, como ella está contando, lo que prima es la objetivación del otro, entonces la distancia se va, por decir de alguna manera, creo que López Quintas usa estos términos, él dice, se endurece, esa separación se endurece y la distancia se convierte en una distancia de lejanía. Él hace como una especie de juego de palabras, el encuentro hace que una persona, sin dejar de ser distinta a mí, distinto, no es lejano ni inaccesible, sino es cercano. Es decir, en el encuentro aparece o es posible que se verifique al acceso a la intimidad del otro. Por eso la distancia es algo importante y uno no puede pensar en anular las distancias, porque esto implicaría la pérdida de la singularidad. Recordamos siempre esto también, como dato a remarcar desde la filosofía del diálogo. Estamos hablando de dos personas que se encuentran
que en el fondo no pueden intercambiarse, en el fondo no pueden asimilarse o fusionarse, porque son dos singularidades como tales completamente inaccesibles. Si no, no estaríamos hablando de encuentro, estaríamos hablando de función, de empastamiento, pero precisamente no es negativa porque esta distancia que hace que las singularidades puedan relacionarse la única con la otra, implica que sean el complemento y que dé lugar a los resultados o a los frutos del encuentro que hablábamos en un momento, que es la unidad. Unidad no implica mistura, confusión, revoltijo. Unidad implica dos singularidades que son diversas, que son distintas, pero pueden llegar a generar un ámbito de intimidad. Eso es lo que quería acotar, Marín. Bueno, ¿les quedó alguna duda acerca de este concepto de cosificación? Si alguno quiere aportar algo o se le ocurre algún ejemplo. Yo les preguntaría si lo ven como algo unilateral o lo ven como algo reversible, ¿y por qué? O unidireccional o reversible, ¿y por qué? O algún ejemplo. Unidireccional implica que yo cosifico al otro y el otro se convierte en una cosa, se descalifica ontológicamente, como dice Negri, pero es pasivo. La direccionalidad va de mi uso al otro. La pregunta sería, ¿es así? ¿Es exclusivamente así? ¿Existiría una posibilidad de comportamiento reversible, no ya unidireccional, sino en ambas direcciones? ¿Cómo sería? ¿Es posible? ¿Podríamos dar algún ejemplo? ¿Podría haber dos sujetos activos y pasivos al mismo tiempo en un vínculo con estas características? ¿O solamente hay un sujeto activo y un sujeto pasivo? O soy usado, tomemos cualquiera, o soy usado o uso al otro. ¿Son excluyentes? ¿No se podría dar las dos variantes, profesor? ¿Cómo sería? Pensá un ejemplo. ¿Serían excluyentes una o la otra o podría haber algo diferente? Si fuese posible las dos, ¿cuál sería? ¿Qué ejemplo se les ocurre? Y podrían ser las relaciones tóxicas. Pero esto implicaría que una relación tóxica necesariamente incorpora dos sujetos. Tal vez podría ser que una relación tóxica tenga que ver con alguien que degrada al otro, aunque la actitud del que es degradado no sea más que una actitud de resignación, sumisión o desconocimiento, lo cual ahí no habría una reversibilidad. ¿No habría una qué? No habría un cambio, una especie de círculo. Me vinculo con otro tóxicamente, quiere decir que soy tóxico Pero para el si otro y el ambas, otro también lo es para mí. Podría darse, usualmente se interpreta, no digo que no sea posible, digo que usualmente se interpreta que la relación tóxica tiene que ver con alguien que no considera al otro como debe ser considerado. Por ejemplo, lo trata permanentemente como objeto. Podría ser que también hubiese un trato de este tipo hacia la otra, pero no suele ser lo más frecuente. Hay algunas otras situaciones donde se ve clarísimo que la objetivación es un ida y vuelta.
No sé, quizás se me ocurre algo que tenga que ver con las relaciones de poder, siempre en que una persona está en una posición más predominante sobre la otra persona. Se puede dar quizás en relaciones laborales, quizás se puede dar, bueno, en cualquier tipo de relación donde haya una preeminencia de una persona por alguna situación X sobre la otra persona, ¿no? Sí, pensemos, es un ejemplo que está perdido en el texto, pero no es porque la IN invente nada. El ejemplo de la actitud objetivante reversible claramente es el ejemplo de la prostitución. En la prostitución hay dos personas que están actuando, interactuando de manera activa o pasiva una a la otra. O sea, la utilización de la fase corporal por parte de una persona o de alguien para obtener un rédito y el uso del otro para conseguirlo. Es decir, eh, uno usa y es usado al mismo tiempo. Es, creo, uno de los ejemplos más claros. Estoy hablando de esta situación, no estoy hablando de algo o de una situación también muy eh, lamentable que implica la trata de personas. Ya estamos ahí en un andarivel o en algo si se quiere, más extremo, pero no habría en principio esa bilateralidad. ¿Mm? Sería, fíjense, sin irnos tan lejos, y ahora estoy recordando algo, en el libro, uno de los libros que nosotros tenemos de base, lo contamos a colación de otro tema, pero acá me parece que podría encajar perfecto, que se llama Coin, Fundamento de Filosofía del Derecho. Coin da ejemplos de actitudes instrumentalizantes. También lo hace de alguna manera Leidenthal. La nuestra es una sociedad, hoy hablamos de que era una sociedad marcadamente mercantilizada. ¿Qué quiere decir que somos una sociedad marcadamente mercantilizada? Que casi todo, diría prácticamente todo, el hombre ha intentado mercantilizar todo, ponerle un precio a todo. Todo se puede comprar, todo se puede vender, es una sociedad en donde muchos, algunos, todos, no se pongan el número, la cantidad que ustedes quieren, compran y venden todo, y si fuese posible podrían también comprar y vender su propia corporalidad, etc. La definición Claro. sí, déjame que sí, te escucho, después sí, te escucho. Ah, no, después le digo. La definición que daba, por ejemplo, Kant de matrimonio. Pensemos que Kant es un filósofo moderno. Él da una definición de matrimonio, y en esa definición de matrimonio, que está en ese texto de Coin abajo en una nota, no me la acuerdo muy bien, pero es esta la idea, él dice que el matrimonio sería el intercambio, una especie de acuerdo o contrato entre dos personas a partir de las cuales una tiene derechos y obligaciones. Esto incluiría, y esto es lo que hoy suena como desacomodado, no diría gracioso, suena como desacomodado hoy. No quiero decir que no siga siendo real esto. Él dice en donde los fundamentales que generan un débito, el débito que implica el comercio sexual. La palabra comercio sexual está dentro de esa definición. Fíjense que si nosotros lo pensamos a fondo, esto implicaría entender al matrimonio, lo pongo como ejemplo porque es que aparece en el texto, ¿no? Es una institución antiquísima, lo que pasa es que en punto de la evolución de las relaciones humanas ha quedado un poco desfasada en el tiempo, además porque está muy connotada con dimensiones religiosas. Después por ahí lo podemos ver, con relación a algún otro tema. No sería más que una explotación, una utilización. Y la otra parte tiene un débito, que está obligada. Y además esto nos podría llevar a entender otra cosa. Fíjense que muchas de las... Espero no irme más al tema, igual te voy a dar
paso, muchas de las problemáticas de violencia simbólica, tienen que ver con ese supuesto derecho que alguien tiene para exigir de la otra parte un débito, que en este caso sería, en términos de Kant, un comercio sexual, o lo diríamos un débito conyugal. Cómo se instaló esa idea, sobre todo del varón hacia la mujer, por supuesto. No lo pensemos desde el punto de vista opuesto, porque esto no tiene andadura en una sociedad, no tuvo andadura en una sociedad como la nuestra, ¿no? Ya lo hemos dicho un montón de veces. Cómo el varón se cree con derecho a tener o a poder exigir un débito en función de haber generado un vínculo o un contrato. Es decir, cómo se emparentan el matrimonio, así entendido, si así fuese, y así puede ser en algunos casos, habrá sido en muchos casos, con la prostitución. Sí, sí, te escucho. Perdón que te interrumpí, justo quería terminar esta definición. No sé quién es la No, que estaba participando. ¿Romina? estaba justamente cuando usted dio el ejemplo de la prostitución, con esto de los caracteres que representan el tú al objeto, como dice acá, y después explicó, para clarificar más, esto de la sociedad mercantilizante. Ahora, actualmente, este tipo de ejemplo de lo que es la prostitución, bueno, se ha puesto, no sé, se ha mercantilizado más porque se lo ve como un trabajo, cuando realmente no. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, uno con su cuerpo hace lo que quiere, pero para mí no sería, no tendría los caracteres de trabajo, Mira, por más que tenga crédito, le pongan un precio, se intercambien. Entonces se cambió lo que realmente es, que es esto, es degradarse a objeto, con la posición esta de que todo todo tiene un precio, todo se compra. Esto es lo que explicaba muy bien usted recién. fíjate, Romina, que vos metiste la llaga, pusiste el dedo en la llaga, que es una cuestión importante. No, por supuesto no la podemos resolver nosotros, pero es una cuestión esencial, que yo hice alguna referencia respecto de este tema. Vos decís, está bien, cada uno, para pensarlo, ¿no? Simplemente para pensarlo, no estoy tratando de negar nada. Vos decías, está bien, en el fondo cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. Ahí se presenta un problema filosófico a partir de la consideración del cuerpo, ¿no? Es una discusión abierta, muy difícil de cerrar, profunda, a veces no siempre bien planteada, pero entonces, como decía Gabriel Marcel, si yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, en realidad no soy un cuerpo, sino que tengo un cuerpo, porque con las cosas que yo tengo yo puedo disponer. Ahí se plantea que ustedes ya se imaginan, abre un tema delicadísimo, que por supuesto no vamos a poder resolver, pero el tema es, nuestro cuerpo es una cosa, un objeto exterior a mí, entonces yo puedo disponer o soy cuerpo. Pues si realmente creo y pienso y admito que soy cuerpo, no puedo disponer de mi cuerpo como si fuera algo que está por fuera, lejos de mí, como si fuese una servilleta, una bicicleta, una piedra, una lapicera que puedo usarla, ¿no? Llegamos allá a una cuestión difícil y que necesariamente tiene que ser pensada, y que marca, hay una apertura, hay como una especie de división de aguas, ¿no? sobre esta cuestión de fondo. ¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Si tenemos un cuerpo, entonces tal vez sea posible, yo no lo considero válido, pero sea posible, de hecho puede ser talante de la sociedad moderna, que yo tengo derecho a disponer de mi cuerpo, inclusive puedo vender mis órganos, incluso en vida, puedo vender mi estómago, mi intestino, mis pulmones. Entonces Porque volvería la visión de si se pueden vender las cosas y nosotros tenemos un cuerpo. Entonces tendríamos que volver a la visión de lo que son los esclavos, ¿no es cierto? A cosificarnos,
porque eso tendría que ser válido ahora si nosotros consideramos que tenemos un cuerpo, porque no somos, sino que tenemos, somos cosas. ¿Saben que creo que hay ahí atrás? ¿Saben que creo que hay detrás de todo esto que implica que muchas veces lo hacemos, muchas veces nos impulsan a que lo hagamos? Ese formateo que implica que Juan dice, el ser humano necesita usar del mundo porque el sentido de su existencia tiene que ver con el mundo que él habita. Y en el mundo en el que él habita, el moderno, usarlo implica poder obtener lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Y ahí aparece el tema del dinero. Hoy, dice Juan, cualquier ser humano que necesita usar del mundo para vivir con sentido necesita del dinero. Entonces, toda esta idea, esta imagen formateada hace que, por ejemplo, alguno puede llegar a pensar que si quiere disponer del mundo no estaría mal vender parte de su cuerpo a la medida en que pueda seguir caminando, circulando, etc. ¿No? Esa pulsión de consumir. Marina decía, "No, se nos rompe un reloj y lo cambiamos". Claro, en la medida en que podamos lo cambiamos. No lo vamos a poder cambiar si por ahí nunca tuvimos para comprarnos un reloj, pero en la medida en que lo podamos hacer, inmediatamente ni pensamos o lo cambiamos. Es archirremanido, viene con me voy a comprar un reloj nuevo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el nuevo reloj? Y el reloj tiene nuevo que en vez de venir con agujas en blanco y negro, viene con agujas que cambian de color durante el día y la noche. Ah, bárbaro. Entonces compramos, viene el reloj, nos instalan en la cabeza que hay que comprar el reloj, el último reloj, y la diferencia entre ese reloj y el que yo tenía anterior es que las agujas aparecen de colores. Y así sucesivamente, y así si lo podemos hacer, toda una problemática una sociedad mercantilista como la nuestra, y nos empujan a eso. El mundo está diseñado para eso, porque en eso la ganancia para algunos es sideral y la pérdida y la pobreza para muchos otros es sideral. Y además lo dejo planteado, me empiezo a desconectar. Hay otro problema muy grave. Nos formatean para que consumamos. El problema es que el mundo va para una dirección que no debería ir, y esto implica que también empezamos a tener cada vez más posibilidades de consumir. Entonces se nos presenta una paradoja pulsional, no nos damos cuenta de esto, claramente, por supuesto. Claramente nos formatean que hay que consumir y consumir, pero por otro lado no podemos consumir, porque no tenemos para consumir. Y entonces esto es lo que genera lo que un autor como Kota denominaba la metafísica de la subjetividad moderna. La frustración de no poder consumir lleva a comportamientos que no son los aconsejables, es decir, se incrementa la violencia. Si no puedo consumir, llega en algún momento en que me explota mi cabeza, entonces tengo que consumir. Bueno, si no lo tengo, se lo saco a otro. No me importa, se lo saco. Es todo un caldo de cultivo que se hace cada vez más, lamentablemente, más inmanejable, pero que se puede acotar se puede pensar en profundidad, pero acotando a estos esquemitas chiquitos, ¿no? Básicos y simples. Pero es un tema, yo diría que es un tema apasionante, lamentablemente, el tema de la objetivación. Y acá está depositada, la confianza estaría depositada en la gente que se prepara. Yo diría que, por ejemplo, depositaría toda mi confianza en ustedes porque quiero que se elimine el tema de la cosificación. Me voy a expresar con propiedad, no se puede eliminar. Que la cosificación se reduzca a un mínimo posible. Y a lo mejor ustedes van a buscar tienen este deseo o este objetivo que es menos abstracto que
que lo que uno cuenta en algún momento de su vida, cuando todavía no tiene demasiada experiencia, recién se inicia, o empieza a transitar el camino de la vida, decir, y lo quiero hacer tal cosa porque quiero que haya justicia. Esto es más concreto, ¿no? Esa frase que uno muchas veces utiliza cuando es chico, y porque quiero ser abogado porque quiero que haya justicia. Una muy genérica, y como genérica, más concreto. Quiero ser abogado, me gustaría ser abogado para poder bajar los niveles de objetividad y objetivación que hay en el mundo. ¿Qué mejor que el derecho? Sí, Marina. Sí, bueno, justo ahora viene eso, ¿no? ¿Cuál es la herramienta para luchar contra la cosificación? No, y entre todo lo que mencionaban, ¿no? Los ejemplos que mencionaron, lo que dijo Romina de las relaciones de poder y demás, o los ejemplos que dio Carlos, también nos llevan a pensar o nos invitan a reflexionar de que muchísimas veces nosotros estamos siendo cosificados y ni siquiera nos damos cuenta. Y al revés, ¿no? Muchas veces nosotros cosificamos al otro sin darnos cuenta. Y eso también es un gran peligro porque ni siquiera podemos ver, ni siquiera lo podemos ver, lo cual es aún más peligroso. Pero bueno, aunque sea que estos caracteres que vimos y que van llevando a lo que es la cosificación nos permitan entender cuándo lo estamos haciendo y cómo podemos hacer para reducir al mínimo, ¿no? ¿Sabés qué decía? Mira, me hiciste acordar en eso que dijiste, que abriste una ventana chiquitita. Por ejemplo, un autor como Dussel, un filósofo argentino como Dussel, le decía, hablando de la naturalización y hablando de Aristóteles, vos hablaste de la esclavitud, y uno de los que cimentó por siglos la esclavitud fue Aristóteles. La pregunta es, ¿por qué Aristóteles, siendo filósofo, no lo pudo ver? Y dice Dussel, dice algo muy claro y cierto, dice, porque no tenía conciencia crítica. Tenía para su momento, a nivel de entendimiento, como muchos griegos, una amplia capacidad, si se quiere, intelectual, para decirlo de alguna manera, pero no tenía conciencia crítica. Por eso él no era consciente que no había manera de justificar o de fundamentar algo por ser parte de la naturaleza, y avalaba la esclavitud por parte del amo respecto del esclavo. Le faltaba conciencia crítica, que eso es lo que acabas de decir vos. Nos falta conciencia crítica. Entonces, a la medida en que tal vez no seamos malos, tal vez cosifiquemos probablemente muchas veces sin darnos cuenta, pero no es que seamos malos, no es que nos falte inteligencia, nos falta conciencia crítica. Esa es la cuestión. Ahora sí. Bueno, perdón, profe, que le digo lo último. Yo hasta esta clase no me daba cuenta que en algunos casos, sino muchas veces, he cosificado y también estuve siendo cosificada. Pero bueno, es que nadie, qué sé yo, como lo ha puntualizado así o nos enseñó. Bueno, hasta ahora lo puedo ver ahora, recién cuando ustedes explicaron cuando Marina mostró este PowerPoint, pero la verdad que es algo que no está inculcado, y uno, bueno, nace a la sociedad y se relaciona con los demás con la matriz con la que Sí, viene, por supuesto. la que viene Y hecho. como hablábamos también cuando vimos los productos culturales, ¿no? De que a veces se tardan muchísimos años, o con la esclavitud, ¿no? O cómo fue que tardaron muchísimos siglos en darse cuenta de una mirada equivocada de una realidad, ¿no? Que nos está pasando el concepto de cosificación, o el hecho de la cosificación, existió siempre, hace millones de años, y recién ahora es un término que quizás está en auge y lo logramos, lo escuchamos por ahí y tratamos de buscar qué es, pero existió siempre, existió toda la vida, y como todos los productos culturales, quizás logremos revertir esta mirada. Y el primer paso creo que es ¿no? Darnos cuenta de cuándo estamos cosificando o cuándo nos están cosificando, y entender todas las consecuencias que tiene el hecho de cosificar o de ser cosificado, ¿sí? O sea, todo lo que hablamos del ser
del otro tratado como persona, lo que vimos en la clase pasada, no existe frente a esta mirada, a esta mirada del otro como objeto, y no existe cuando los otros nos ven como objeto. Entonces, esto, más allá de los extremos que mencionamos, como la dictadura militar, la esclavitud y demás, que ya vemos que está mal, hay un montón de cosas que son mucho más difíciles de percibir, y estamos envueltos en esta dinámica cosificante, y también tiene muchísimas consecuencias. Entonces, bueno, me parece que este tema lo damos en la cátedra, bueno, hace muchísimos años, y es un primer paso para darnos cuenta y empezar a salir de esta dinámica, y a no naturalizarla más, como está naturalizada, ¿no? Culturalmente, digamos, naturalizada culturalmente, a eso voy. Y aprovecho para seguir, porque engancha muy bien, con lo que sigue de la clase, que es justamente cuál es la herramienta para luchar contra la cosificación. Y la herramienta para luchar contra la cosificación es justamente el derecho. ¿Sí? El derecho es un proyecto de descosificación. Pero el derecho, visto, como lo vamos a ver a partir de la clase que viene, como un proyecto de armonía social fundada en el respeto de la persona humana. El derecho justamente es eso, ¿no? Un proyecto de descosificación que lo que busca es tratar al otro y reconocerlo como persona, no como objeto, sino como persona. Habíamos dicho que el núcleo de la cosificación es el mío de mí, tratar al otro como mío de mí. Contrario al núcleo del derecho, que es tratar al otro como suyo de sí. Reconocerlo en su autonomía, en su independencia, como un ser distinto a mí y al que no poseo. No es ni mi instrumento, ni mi obstáculo, ni mi olvido, sino que es un suyo de sí. El derecho juega este papel, ¿no? El derecho como proyecto de armonía social, fundada en el respeto de la persona humana, juega este papel descosificante en la sociedad. Y acá terminamos con este tema de la cosificación, y ahora vamos a ver otro tema, pero me gustaría que alguien comparta algo más en orden a esto, ¿no? Al derecho como proyecto descosificante, si alguna vez como decía Romina, recién ahora quizás hay algunos que logran ver lo que es la cosificación, pero pensar al derecho desde este lado, si alguien lo había visto alguna vez así, si lo había pensado de esta manera, saliendo un poco de la idea de derecho como conjunto de normas, saliendo de esa idea, si alguien vio más allá del derecho como proyecto de armonía social y un proyecto de descosificación. Incluso, si me permitís, se nota mucho cuando se tratan las problemáticas cotidianas, se echa mucho a mano el derecho como con su dimensión punitivista, ¿no? Lo que se llamaría sociológicamente punitivismo. Lo que uno ve es que cuando se quieren enfocar los problemas, inmediatamente estamos recurriendo al derecho penal, a la sanción, a la pena. Es como una monomanía, ¿no? de encarar cualquier cuestión desde la óptica punitivista. Entonces, cuando se habla sobre todo esto se nota, por supuesto, no me llama demasiado la atención, pero esto se ve mucho en los medios de comunicación. Cada vez que se habla del derecho, hay alguien que está hablando del Código Penal, hace referencia a los años de pena, al castigo, suponer que las cuestiones en punto al derecho se van a resolver por el lado del punitivismo, y el punitivismo que implica
punitivismo es ismo, es una distorsión, ¿no? Una exacerbación, una distorsión de algo lo que el derecho ve con enorme desconfianza. No se pueden resolver, no se van a resolver nunca los problemas de la sociedad si hacemos girar todo alrededor de la cuestión del punitivismo, que además también no deja de ser una objetivación, pero se nota mucho eso, y eso implica que está mal leído el derecho. Por eso no podemos resolver los problemas, no se resuelven los problemas que se tienen, ¿no? También acá habría una cuestión de conciencia crítica, pero no sé si ustedes tienen alguna otra lectura, han visto otra visión, o a lo mejor yo estoy equivocado en esta que planteo, o cómo la verían ustedes respecto a la armonía, qué les parece o qué sugerirían. Más allá que no, estamos con las lecturas así de primera percepción, porque todavía no nos metimos en el tema, pero por ahí sería así como de primera impresión. Yo en la carrera, hasta lo que llegué hasta esta materia, la verdad que nunca nos enseñaron el derecho desde la descodificación, descosificación. Quizás sí con una visión como la que usted dice, con una visión punitivista, normativista, desde lo que está mal para corregir y mantener una sociedad armónica, pero no desde lo que es la descosificación, apuntando al otro, bueno, para la redundancia, como un sujeto de sí para sí, tratando de, quizá un poco con alguna materia de derechos humanos, vimos un poco, pero seguimos en la visión normativista, pero realmente no veo que se plantee desde esta perspectiva, desde la descosificación. Y con respecto a los medios de comunicación, estoy de acuerdo que sí, que bueno, que plantean el punitivismo y todo eso, porque es más fácil es más fácil mostrarle eso a la persona, o que tenga una visión desde la sanción de algo que está mal, porque para entender lo que ustedes están diciendo acá, nos están enseñando, hay que estar un poco formado, o tienen que haberle enseñado desde antes, no tiene que haber otro tejido social, y realmente no lo tenemos. Sí, la cuestión es difícil porque, claro, cuando uno quiere decir esto, no es casualidad que, por ejemplo, ¿por qué un proyecto, uno se preguntaría, ¿por qué un proyecto civilizatorio, como el proyecto civilizatorio que se originó para Occidente en la modernidad, todavía hoy tiene un peso tan decisivo y negativo? Y precisamente porque para sostener, entre otras cosas, para que ese modelo civilizatorio se sostenga en el tiempo, lo que hay que generar es una manera de entender, por ejemplo, el derecho que avale ese proceso, ese proyecto civilizatorio. Tiene que ir de la mano, va de la mano de un derecho que se tiene que comprender o entender de una manera determinada. A nosotros nos introyectaron el derecho de una manera determinada, y esta introyección del derecho de una manera determinada, que comenzó hoy justamente se cumple una fecha muy paradigmática. Hoy lo llamamos diversidad. Yo diría que habría que ser sin menos eufemismo y sin ser tan ambiguo, porque a partir de la conquista, destrucción y violación de América Latina no se reconoció la diversidad. Si hay algo que no se reconoció en la conquista, violación y destrucción de América Latina, fue precisamente la diversidad. La diversidad la tiraron al tacho de basura los conquistadores. No querían la diversidad. Entonces, más allá de que tenemos ese especial tacto para conmemorar o celebrar fechas que en realidad no deberían ni conmemorarse ni celebrarse, ni que habría que jugar con la terminología, yo diría que sí podemos hablar de diversidad, pero primero digamos, en esta fecha se produjo, en ese momento no había herramientas conceptuales para definirlo de esta manera, se produjo claramente un genocidio de parte del planeta, claramente un genocidio de parte del planeta. Así deberían enumerarse. Todo eso se necesitó apoyar con un derecho, con ideas, con facticidades, constituciones, por supuesto el derecho estaba a la cabeza.
Por eso hubo una introyección de lo que implicaba el derecho que iba a poder sostener, como lo ha sido hasta este momento, el sostenimiento de un proyecto civilizatorio. Fíjense que este proyecto civilizatorio trata de penetrar en el derecho, en la comprensión del derecho y convertir el derecho en un instrumento mercantil. Se trata de la privatización del derecho. La mercantilización viene de la mano de la privatización de todos los aspectos de la vida. Y una de las cosas que hay que privatizar también es el derecho. Entonces, el derecho privatizado tiene que ver en función de sostener con el derecho, entre comillas, porque no lo sería, todo el aparataje infernal, la estructura infernal de sociedades transnacionales, y por eso el empuje, el crecimiento del derecho empresarial, entrecomillado, el empuje del derecho privado, el empuje de la cuestión financiera, de la legitimación de los desórdenes financieros, todo está girando en torno a una privatización de una esfera que no debería ser privatizada, porque esa privatización es el punto de partida en donde se hace fuerte un modelo de civilización planetario que hoy estamos soportando. Si todo tiende a eso. Entonces, hay que utilizar las herramientas, hay que tratar de pensar cómo se pueda y utilizar herramientas antes de que el derecho se convierta en lo que muchos detractores, y a veces no sin razón, veían en el derecho, entre comillas, que era el sostenedor, legitimador del status quo. ¿No? Una gran mala prensa que tiene el derecho, esto lo contaba Héctor también cuando hablaba de la ambigüedad de los valores en ese trabajo, una enorme mala prensa que tiene el derecho es precisamente que ha ganado la batalla cultural, decíamos hoy, la batalla de la conciencia, la ha ganado, y sin darnos cuenta el derecho, entrecomillado, porque no es derecho, después ya vamos a ver qué nombre le podemos poner, se ha convertido simplemente en un sostenedor o en un legitimador del status quo, pero no es eso, no es eso el derecho. Que lo haya sido, pero no es, eso no es el derecho. Bueno, la tendrían que dar antes de esta materia, ¿no? Al final casi. Perdón. Sí. No, la ventaja que tiene, por ahí la ventaja, son ventajas y desventajas. Ustedes ya ustedes están formados, no son alumnos que recién empiezan, Eso puede ser una ventaja. También puede ser una desventaja, pero nunca es tarde. La cuestión es que hay que trabajarla. Es como que yo te dijese, mirá, vos estuviste 70, no es tan fácil, estuviste 70 años manipulando a alguien y no sé si voy a poder generarte conciencia crítica y darte en un curso de género en una semana con duración de media hora. No sé. Se pudo aspirar a generar un cambio a nivel de pensamiento y conciencia, pero también es importante, pero lo otro no se puede dejar de lado. Son paradigmas de siglos, y lo sigue siendo, de introyectación de modelos que no son los adecuados. Por algún lado hay que empezar. Bueno, también es estimulante el tema, pensar nuevas alternativas, no es tan difícil. ¿Saben qué es lo más difícil? Creo que también lo comparte, estoy seguro que lo comparte también Marina, pues profesamos la misma perspectiva. Lo que uno piensa es, el principal enemigo es que uno mira, es como poner una foto, es como velar, como se revelaban las fotos anteriormente, ¿no? Poner blanco con negro. Claro, uno pone esto sobre el tapete de la realidad y el golpazo es fuerte. Una de las maneras de descalificar estas lecturas que tratan de recuperar la conciencia crítica, es decir, fíjate, comparalo eso que estás diciendo vos con la realidad. Por ser muy generoso, te dicen algunos un 5% pasa en el mundo de lo que ustedes plantean. Ese es fácil de rebatir, pero ese es el primer golpe y que es difícil de asimilar, ¿no?
Sería, yo me imagino como que alguien me dé una bicicleta, aprenda a manejar en bicicleta, salga a manejar la bicicleta y mira, tenés que ir por la derecha y cuando empiezo a manejar por la derecha veo que toda la bicicleta viene de la mano izquierda. Y llega un momento que digo, che, no estaré equivocado yo, ¿qué me enseñaron? Y ahí es donde uno puede cometer ese grave error, ¿no? Poner la bicicleta girando y empezar a ir para el lado que no tiene que caminar, pero porque están caminando todos los demás. Sí, realmente puede abrumar, pero no tiene, al contrario, habla en favor del derecho, porque el derecho no deja de ser nunca aquello que tendría que ser y no es. El derecho no puede dejar de ser nunca aquello que tendría que ser y no es. Al contrario, diría que eso permite que vos puedas contrastar lo que tiene que ser de lo que no tiene que ser. ¿Saben cuál es la cuestión? Marina hablaba muy bien hoy, la palabra la naturalización. Hoy el principal enemigo de la sociedad a nivel de resolución de problemas, del derecho a cualquier otra disciplina, es la naturalización. ¿Cómo se naturaliza? Quieren que se naturalice esto, quieren que se naturalice aquello, que se naturalice lo otro. ¿Qué decía Juan? ¿Se acuerdan cuando yo les conté ideología? Juan decía, la mejor forma de sostener una situación que no es más que una situación de hecho e ilegítima es a partir de una idea convertirla en algo legítimo. Y hoy está de moda la naturalización. Por supuesto, yo no les voy a decir, ni Marina les va a decir a ustedes, miren, vamos a naturalizar tal cosa. No se la ataca, no se la cuestiona, se la ensalza, se la fomenta, se la quintuplica, no se la critica. Usamos varas diferentes para todo. Bueno, eso nos lleva necesariamente a naturalizar cosas que no deberían ser naturalizadas. Hoy la batalla y el combate es contra la naturalización. Y una de las cosas que se naturalizan es precisamente estas que estábamos discutiendo con la objetivación. Es tan simple y tan difícil, tan simple y tan difícil como eso. Por supuesto, cuando ustedes están más formados, el contraste es más fuerte. A veces es estimulante. Yo muchos años tuve la materia filosofía del derecho en otro ámbito educativo en quinto año. Fíjense qué difícil es contar esto en un quinto año cuando ya prácticamente uno está esperando que le abran la puerta para salir a cumplir su rol de abogado. Es todavía más difícil. Y ni qué hablar muchas veces cuando uno lo ha hecho a niveles ya no de grado, sino de posgrado. Pero no deja de ser un desafío y no deja de ser estimulante, pero sí, a veces es abrumadora el contraste con la realidad, ¿no? Lamentablemente. Siempre, como decimos, ¿no? Los invitamos a pensar todo críticamente, como lo hablamos desde la primera clase, y pensamos críticamente al ser humano y también tenemos que pensar críticamente al derecho. Lo que tenemos establecido, lo que nos enseñaron, a romper un poco ahí, ¿no? A buscar otras vertientes. Y bueno, la que vamos a estudiar a partir de la próxima clase es otra mirada del derecho. Que a nosotros, lo que vos decías, Romina, a mí personalmente me pasó lo mismo que a vos. Estudié toda la carrera pensando una cosa y cuando llegué a filosofía del derecho me encontré con otra visión totalmente distinta. Y también es interesante esa ruptura, ese contraste, porque es más impactante aún, ¿no? Quizás si esto lo estudiamos al principio, no logramos identificar esa realidad que tenemos presente, que se nos presenta, que se nos ofrece, y no lo podemos pensar críticamente. Quizás de esta manera, ya con una formación determinada, y este contraste nos sirve para escarbar aún más lo que es esto del derecho, o este concepto que nosotros vamos a presentar del derecho. Y para cerrar el tema de la cosificación, que con Carlos también siempre hacemos mención a esto, que es, queremos remarcar dos colectivos que fueron víctimas cosificados de las tres maneras que vimos, ¿no? Tanto la cosificación como instrumento,
cosificación como obstáculo y cosificación como nadie. Hay un colectivo que justo hoy, como dice Carlos, celebramos este Día de la Diversidad que no es tal, pero bueno, los pueblos originarios fueron tratados como instrumento al principio, cuando llegaron los colonialistas, los utilizaron para trabajar, en un momento fueron un obstáculo, y fueron matados, fueron perseguidos, y hoy podemos decir que están cosificados a través del olvido, porque no tenemos para nada presentes a los pueblos originarios, a los que perdieron sus raíces, y a los que intentan seguir manteniendo esas raíces, esas culturas que intentan recuperar después de muchísimos siglos de ser avasalladas. Este es un colectivo de los pueblos originarios que ha sufrido los 3 modos de cosificación y aún hoy los seguimos cosificando. Y otro colectivo que presenta también las mismas características es el de las mujeres, que también son y fueron utilizadas como instrumento a través de, bueno, el cuidado de las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, son utilizadas también al momento de podemos hablar, ¿no?, de los femicidios, también son un obstáculo muchas veces para una sociedad, son cosificadas y son quitadas del camino, y también podemos decir que están cosificadas a través del olvido, porque recién ahora empieza a surgir esta visión, o recién ahora empezamos a ver cómo están, cómo tenemos derechos distintos, cómo están menguados, cómo está nuestra ciudadanía recortada, digamos, ¿no? Recién ahora lo podemos empezar a ver, pero falta muchísimo camino por seguir. Entonces estos dos son los 2 colectivos que a nosotros se nos vienen a la cabeza. Debe haber muchos más que han sufrido los 3 modos de cosificación que estudiamos en clase. Queríamos mencionarlo porque creemos que es necesario en este momento, y también para empezar a verlo, ¿no?, y a pensarlo así desde este punto de vista, de esta manera crítica. Y si nadie tiene más consultas acerca de la cosificación, pasamos al otro tema de hoy, pero si alguien quiere preguntar algo, acá estamos para... Marina, cuando vos hablaste de la objetivación del olvido, no lo podía relacionar con ningún ejemplo. Y cuando vos pusiste lo de los ancianos y todo eso, ahí empecé a relacionarlo. Y también creo que iría el grupo de las mujeres, como recién lo decías, el del olvido. Es justamente eso, ¿no? Ver al otro que está sufriendo, que no tiene los mismos derechos que uno, o que está objetivizado, y no hacer nada, hacer de cuenta que no están, o ni siquiera verlos. Eso también es un gran problema. Eso es justamente claro, invisibilizados totalmente. Exactamente, es eso. Y pasa, bueno, con muchísimo, ahí podemos, desde ese punto de vista, podemos pensar muchísimos ejemplos, y muchos otros que seguimos sin ver, ¿no? Sí. Que a esto también apuntamos a empezar a pensar de manera crítica para tratar de ver lo que hoy no vemos, lo que hoy sigue cosificado, que hay muchísimas cosas que hoy seguimos cosificando. Eso sería borrar la memoria, como decís, Analía, sería borrar la memoria, ¿no? Una de las cosas sobre las que se trabaja mucho es borrar la memoria. Al intentar borrar la memoria, lo que vos haces, lo que haces es tratar de quebrar la identidad, la comunidad de lucha. Si no tenés memoria, hagamos de cuenta que nada de lo que hubo antes existió, tuvo algún valor, pensemos de acá para adelante, como si se pudiese construir algo eliminando el punto de partida. Esto es absolutamente imposible. ¿No? Hay una historia en común que no se puede anular, no se puede eliminar. Sí, la podés intentar ocultar, negar la memoria. Bueno, hagamos de cuenta,
hubo personas que lucharon con mucho, por ejemplo, en el caso de los colectivos, ¿no? Del que hablaba recién Marina, o que lucharon o que dieron su vida para que se produjese la descolonización que todavía no se produjo. Lo recordemos, ¿no? En vez de recordarlo, no tiene ningún sentido hacer figuritas con las caras de personas que jugaron un papel importantísimo para la historia de una cultura puntual. No tiene ningún sentido, entonces en vez de tener figuritas con esas caras, hagamos figuritas de animales. Este tipo de desaciertos ideológicos que pretenden con eso borrar la identidad y la memoria también nos tiene que poner, por supuesto, en alerta. Y estos serían ejemplos colectivos, no desconocemos. Nosotros estamos ahora haciendo un poquito como al revés, ¿no? Por esa idea de no privatizar. Esta sintonía de los ejemplos que damos, pues no fue deliberado, ni lo hablamos antes, de no privatizar estas cuestiones. También es cierto que uno podría hablar del olvido desde un punto de vista más intimista o más local, pero también puede hablarse, ¿sí?, de intento de negar la memoria o borrar con la memoria de estos colectivos. Ahora vamos a ver, o seguramente empecemos, ahora vamos a ver algo muy importante, un logro importantísimo de este colectivo del que estaba hablando recién, bueno, hablabas vos, Analía, con el ejemplo, y Marina también. Un logro importantísimo de este colectivo, pero esto es el colectivo que tiene que ver con el tema que vamos a empezar ahora. Bueno, empezamos ya con el siguiente tema, último en esta primera etapa del ser personal, que es el reduccionismo. Lo mencionamos en varias oportunidades a lo largo de todas las clases, porque es un problema que se presenta en todo lo que intentamos conocer, ¿no? Entonces, ahora van a ver acá reflejadas muchas de las cosas que hemos mencionado en clase, y este es el origen, digamos, de esas cuestiones, ¿no? Antes de tratar puntualmente el tema del reduccionismo, tenemos que hablar un poco del realismo, que es una corriente filosófica que sostiene que existe un mundo real independiente al del pensamiento y al de la experiencia. Voy a intentar explicar un poco esto, y si no lo entienden, me dicen, porque es importante para seguir avanzando, ¿no? El realismo propone que aquel que intenta conocer, o cuando intentamos conocer, nosotros pretendemos que haya una correspondencia entre el objeto, lo que se intenta conocer, y nuestro pensamiento. Intentamos que exista una correspondencia entre esos dos, ¿no? Lo que tratamos de hacer es recuperar una realidad que es externa a nuestra propia reflexión. ¿Sí? Acá lo podemos ver en el dibujo. Nosotros intentamos reflexionar acerca de un objeto, y para esto acá hay aspectos tanto visuales como mentales. La reflexión viene de reflejar, y espéculo de espejo, ¿no? E intentamos de que sea igual, de que se corresponda una cosa con la otra. Por un lado está la cosa en sí, que nosotros a través de los aspectos visuales, la percepción de los sentidos, nosotros vemos a esa cosa, y también en ese momento empiezan a jugar estos aspectos mentales, que es el concepto que nosotros tenemos de la cosa en sí. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vemos algo rojo, redondo, con vetas marrones, y enseguida se nos aparece en la cabeza este aspecto mental que es una manzana. Entonces ahí nos damos cuenta, o llegamos a esa correspondencia de que lo que estamos viendo es una manzana. Cuando hay una correspondencia entre lo que intentamos conocer y quien observa, o sea, entre quien observa y lo observado, ahí podemos decir que nuestra reflexión es correcta. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un desajuste entre
aquello que intentamos conocer y nuestro pensamiento. Ahí decimos que cuando hay un desajuste se produce el reduccionismo. El reduccionismo, acá vemos lo que decíamos, ¿no? En la reflexión, entonces están estos aspectos visuales, que es la percepción de los sentidos, y los aspectos mentales, que es el concepto que nosotros tenemos de las cosas. Y cuando hay un desajuste entre lo que intentamos conocer y lo que reflexionamos, se produce el reduccionismo, que es ver una parte de la realidad, no la realidad entera, y pensar que lo es todo, ¿no? Es ver una parte de la realidad y ontologizarla. Por ejemplo, Negri siempre ponía como ejemplo una configuración numérica. Si yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 en una realidad, el reduccionismo es ver solamente el 2 y pensar que el 2 es lo único que existe, ¿sí? 2, 2, 2, 2, 2. Ese ejemplo siempre ponía Negri. Es ver una parte de la realidad y pensar que es lo único que existe, que es todo lo que existe. ¿Por qué ocurre el reduccionismo? Porque, como decimos también desde el principio, por la condición ¿puedo hacer una situada de consulta? los seres personales. Sí, Javier. Sería como ver, ese reduccionismo, sería como ver algo como un todo, si no entiendo mal. Exactamente, es eso mismo. Es ver una parte y pensar que lo es todo. Exacto. Ok, gracias. ¿No? Por favor. Como decíamos, esto radica en la condición situada de los seres personales. La situación, nuestra propia situación, nos condiciona lo que nosotros podemos percibir del entorno, de la realidad. Condiciona eso, por nuestra condición a veces le damos, por nuestra condición situada, perdón, a veces le damos quizás más importancia a algunas características y no a otras, y esas características toman poder en esa realidad, digamos, pero todo esto ocurre porque somos seres situados. La condición situada del ser humano puede ser natural, como por ejemplo, nosotros nacemos en un clima determinado, por ejemplo, esta situación pandémica nos constituye una situación diferente a nosotros, nos hace ver las cosas de distinta manera. También un aspecto natural que condiciona nuestra situación puede ser la raza, el temperamento, la estatura, el peso. Todos esos condicionan nuestra situación, todas esas características condicionan nuestra situación. También todo lo cultural, lo tópico, que es del lugar. No es lo mismo una mujer en Argentina que una mujer en Haití o una mujer en Arabia Saudita. No es lo mismo el lugar en el que nos encontramos. Tampoco es lo mismo en el momento histórico, no es lo mismo una mujer del siglo XXI que una mujer del siglo XV, que una mujer del siglo V. Y también otra de los aspectos de facticidad que nos condicionan es nuestra situación personal. Nosotros nacemos en una familia determinada, con determinados principios, determinados valores, que eso nos van formando, nos van situando en determinado lugar, que nosotros hacen que veamos la realidad de una manera distinta. Y también las experiencias vividas cumplen ese rol. Y también podemos mencionar como otros aspectos de facticidad, por ejemplo, la opinión pública, y algo que es muy importante, nuestras propias elecciones. Nosotros que elegimos estudiar abogacía, ¿sí? Esa elección de esa carrera nos abrió muchísimas posibilidades de situación, a la vez que nos cerró muchas otras. Pero esas elecciones también son aspectos de facticidad.
Con relación a esta condición situada del hombre, podemos decir que la nuestra es una libertad mezclada con facticidad, ¿no? Somos libres, pero con todos estos condimentos, ¿no? de facticidad que nos posicionan en un lugar determinado. Y también tenemos que tener en cuenta que nosotros, a través de nuestra libertad, nos realizamos junto a las demás personas que también tienen esta misma condición situada, ¿no? Y tenemos que interactuar con esa libertad mezclada con facticidad. Y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿sí? Que nosotros cada uno actuamos y cada uno vemos la realidad de determinada manera por nuestra situación fáctica en la que nos encontramos. La situación y la facticidad restringen la posibilidad de obrar libremente, pero no impiden la acción libre. Esto es importantísimo. Esta condición situada nos condiciona, pero no impide que actuemos libremente. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros todos actuamos inmersos en nuestra propia situación. Con relación a este reduccionismo, hay derivados empíricos, que es lo que nosotros vemos en la realidad, y podemos determinar dos, vamos a estudiar dos, que tienen que ver con qué hacemos con esa visión reducida de la realidad que tenemos, ¿no? Por un lado, está el absolutismo o el dogmatismo, cuyo correlato empírico es el fanatismo, y podemos decir que la visión, esa perspectiva que tiene el ser humano, la afirma como total y única, ¿sí? El fanático piensa que es el único dueño de la verdad y que esa es la única realidad que existe, y le molesta que los otros no piensen como él. ¿Sí? Eso es el fanatismo, que podrán observar, eso llevó a muchísimas persecuciones políticas, religiosas, guerras y demás, el fanatismo, ¿no? Que es justamente defender la porción de realidad que nosotros vemos como total y única. Y por otro lado está el relativismo, cuyo correlato empírico es el escepticismo, y esa visión reducida se afirma como una realidad variable. ¿Sí? El escéptico piensa que todos tenemos razón, que hay tantas verdades como personas, y que todo depende del lugar con que se mire, digamos. Es como que si fuese consciente de su propia reducción, de su propia visión reducida, y dice, bueno, yo pienso de determinada manera, pero porque estoy en esta situación, Carlos piensa de determinada manera porque está en su situación, Lucila piensa de determinada manera porque está en esa situación, y todas son verdades, todos tenemos razón, y todo está bien. Eso lo que hace, ahí se iguala el error y la verdad. ¿Sí? Eso hace que no sigamos buscando la verdad, y digamos, bueno, no, yo tengo razón, él tiene razón, ella tiene razón, todos tenemos razón. Negri siempre ponía como ejemplo el tango Cambalache, ¿no? Que dice, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Ese es el escepticismo. Dice que todas son verdades. Estos son los dos peligros, digamos, que pueden llegar a lo que pueden llegar estas visiones reducidas de la realidad, el reduccionismo. Dos reduccionismos que vemos en el derecho, de los cuales hemos hablado a lo largo de las clases, es, por ejemplo, ver al derecho solo como una norma, ahí me falta una R, solo como una norma jurídica. ¿Sí? Esa es una visión reducida del derecho. Y de acá radica esto que nosotros decimos que estudiamos desde las primeras materias de la carrera, de ver al derecho solo como una norma
jurídica es un reduccionismo, es nada más y nada menos que un reduccionismo. Y hay muchas otras visiones que son las que vamos a tratar de empezar a estudiar. Y otro de los reduccionismos en el derecho es pensar en el abogado solo en su rol de litigante. Ese es otro reduccionismo en el derecho. Ahora, ¿cuál sería la solución para evitar este reduccionismo y que sería la victoria del ser personal del hombre sobre su propia situación? La solución que planteamos para evitar este reduccionismo es el diálogo, ¿sí? Nosotros, a través del diálogo, lo que podemos hacer es cambiar la perspectiva y podemos integrar nuestros puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, como volvemos a la configuración numérica de la que hablamos, ¿no? Yo veo 1, Carlos B2, Analía B3, Facundo B4, Lucila B5. Entonces, si cada uno de nosotros integramos nuestros puntos de vista, podemos llegar a una visión, a una verdad más grande. Negri decía que esta verdad es todavía inconclusa, pero integrando nuestros distintos puntos de vista a través del diálogo, nuestros distintos puntos de vista que nos ofrecen nuestra condición situada, podemos así de a poco ir integrando la realidad, ¿no? E incorporando nuevas verdades a esta misma verdad general, inconclusa. Y acá vemos cómo el encuentro vuelve a mostrarse como un momento central de la existencia, ¿sí? Como a través del encuentro podemos solucionar este problema del conocimiento, que es el reduccionismo, y volvemos a remarcar y a recalcar la importancia de estar abiertos a otras visiones, a otras vivencias, para juntos ir acercándonos a una verdad más grande. Este fue el tema del reduccionismo, del cual, ya, como decía, ya habíamos mencionado en algunas clases, y faltaba explicar lo que era. ¿Alguno tiene alguna duda o quiere hacer un comentario? Y ahora les voy a ofrecer... ¿Vas a tener el dibujito? La imagen, sí. La imagen sugerente, a ver si alguien... A ver si la pueden ver. ¿Ahí la pueden ver? Sí. ¿Se ve bien? Sí, a mí me gustaría marcar 3 o 4 cositas que tengan que no las pierdan nunca de vista, ya que hablamos por ejemplo punto de vista en estas cuestiones. Primero, lo que les había dicho. Estamos hablando de reduccionismo, carácter situado también, por ejemplo, un autor como Quant, y lo van a ver en el material subido, él habla de carácter situado, situación o facticidad. Facticidad sería todo aquello que hace el hombre, fáctico, ¿no? Factum, hechos. Todo lo que hacemos se convierte en facticidad. El cambio en la perspectiva del conocimiento se produce, todo esto que estamos contando ahora se produce a consecuencia de una ruptura que produce el colectivo de la mujer. Es la teoría feminista. A partir del feminismo empieza a trabajarse la cuestión de lo que se llama el punto de vista o perspectiva, la teoría del punto de vista o perspectiva, que es una lectura o teoría feminista. Esta teoría o punto de vista dice algo muy sencillo. Primero, no se puede eliminar la situación, por lo cual el reduccionismo puede reducirse, pero no puede dejar de ser nunca un dato a contar cada vez que pensamos, porque todos nosotros nacen en una situación, y esa situación siempre tiene alguna diferencia respecto a la que aún podamos compartir con alguien que está en nuestra misma cultura. Entonces, esto es ineliminable, son como especies de sesgo. En mi condición de varón,
que implica un sesgo, no voy a poder pensar nunca, por supuesto, como piensa una mujer. Pero sí lo que debería hacer, sí lo que tendría que hacer es darme cuenta que si yo puedo aportar desde mi lugar como varón para el conocimiento, también la mujer puede aportar desde su lugar, desde su perspectiva, para el conocimiento. Esto es lo que no se ha tenido en cuenta hasta que aparece el feminismo. La mujer nunca fue considerada como sujeto portador de una verdad valiosa o como un punto de vista diferente o distinto. Tercero, que esto no nos lleve a suponer que lo que yo puedo ver es lo único que puede verse y por lo tanto naturalizar, volvemos ahí a lo que hablamos de naturalizar, naturalizar mi punto de vista. En el ejemplo solo veo dos, pero ¿qué hago? Inmediatamente digo, la realidad que se ve es la realidad 2, por lo tanto el 2 agota toda la realidad. Y no me doy cuenta que hay cosas que puedo no percibir y si las intuyo no le doy importancia y hay cosas que desconozco que no puedo ver desde mi lugar. El dibujo lo marca claramente. La persona que está a la izquierda, que va a pantalla, conforme ve el número dice veo 6. Claro, él ve 6, es cierto. La persona que está enfrente, puesto así el número, dice yo veo 9. Es cierto, es 9 y tiene razón. Los dos tienen parte de razón. El problema de la verdad es que hay una verdad absoluta, porque si no, no podríamos discutir esto. La cuestión es que no podemos los seres humanos percibir la verdad absoluta. Como bien marcaba siempre Negri, si no podemos ver la verdad absoluta de algo por nuestra condición situada finita, por favor tomémonos el trabajo de construir ese acercamiento a la verdad de la manera más fidedigna posible. Y una de estas cuestiones es darnos cuenta de esa situación. Es un punto de vista. ¿Cuál es el problema que puede tener una lectura de este tipo? Y una lectura de este tipo le ocasiona problemas, por ejemplo, a una visión de la ciencia como la moderna. La ciencia supone que tiene un punto de vista incontaminado por arriba del punto de vista de los mortales y que a partir de ahí construye un objeto científico del que no se puede decir más que lo que dice la ciencia. No, esto no es así. La limitación que tiene el punto de vista es que precisamente lo que queremos los seres humanos es buscar la objetividad. ¿Qué sería buscar la objetividad? Y yo quiero tener la certeza de que si digo que tal cosa es verdadera, sea realmente verdadera. Erga omnes. Bueno, esto no es posible salvo que juntemos diferentes trozos o porciones de realidad. Y además, esta realidad o esta verdad a la que nos podemos aproximar también es posible que varíe, que cambie, cuando se enriquezca con diferentes puntos de vista o diferentes situaciones. Por lo tanto, el reduccionismo no se puede eliminar, pero sí podemos evitar caer en el error conociendo nuestra propia situación. Rápidamente, ejemplos de situación. Todos los ejemplos son cosas que hacemos. Un sistema cultural, un sistema político tiene que ver con la facticidad social. Las normas de comportamiento, las normas jurídicas, las normas religiosas son facticidades. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron hechas por el ser humano. Facticidad es todo lo que hacemos desde que vinimos al mundo. Acuérdense el relato de la creación. Todo eso va siendo facticidad. Todo eso se va solidificando. Por ejemplo, personalmente nos recibimos de abogado, esto tiene que ver con facticidad, no me la puedo sacar más de encima, porque ya aporto como facticidad solidificada mi condición de abogado. El lenguaje que hablo, el lugar en el que nací, el momento en el que nací. Hoy hablamos de facticidades, no quiero dejar de mencionar esto. Hoy hablamos de que la facticidad puede ser natural, hay veces en que es natural, pero ojo, una cosa es el dónde nacemos, que es algo fortuito, si se quiere, de lotería, nadie decide nacer y nadie decide dónde va a nacer. Esto es absolutamente fortuito, casual, pero sí, ojo, no es fortuito ni casual que cuando alguien nazca en lugares que son diferentes culturalmente hablando. Por ejemplo,
No es lo mismo para alguien que todavía no nació. Nació en el África, que es un continente castigado, pero castigado por la mano del hombre, que nacer en un país del primer mundo o potencia. Y esto no deja de ser, no es que sea irrelevante, es relevante. Es relevante porque precisamente hemos sido los seres humanos los que hemos generado la facticidad positiva para aquel que nace en algún país del primer mundo, por ejemplo Suecia o Finlandia, y no para aquel, por ejemplo, que nace en Ghana. Y esto no es natural, no es fortuito suerte, esto es producto de nuestra labor. La facticidad nos tiene que permitir, nuestra situación nos tiene que permitir existir con sentido. Pero también, lo vamos a ver en otro momento, esa facticidad puede oprimirnos. Y esa facticidad la hemos hecho los seres humanos. Hoy decíamos, si nos damos cuenta de que todos los productos culturales son hechos por nuestras manos, ese va a ser un punto importantísimo para modificar aquellos productos culturales que hemos hecho con nuestras propias manos y que hoy están agotados, que oprimen, que no son facticidad social que permitan crecer y desarrollarnos. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Lo hemos hecho en algún momento, también lo podemos deshacer y hacerlo diferente. Este es un dato ineliminable que nos tiene que generar el pensar, el carácter situado y la facticidad social. Si lo hicimos, lo podemos deshacer, y si lo hicimos mal, lo podríamos hacer mejor o diferente. Para esto es fundamental entender el carácter situado y la facticidad. Y otra cosa, luchar contra el estereotipo o el paradigma que nos hace creer, nos hace pensar que lo que nosotros vivimos como situación es natural o connatural a todo el mundo. En la mayoría de los casos no lo es. En la mayoría de los casos no lo es. Puede ser el resultado hasta incluso de una facticidad opresiva. Si mi punto de vista, si mi situación es opulenta, esto puede ser a consecuencia de una facticidad opresiva, porque si mi punto de vista y mi situación es opulenta y no la puedo naturalizar, es probable que sea por una causalidad social el resultado de la completa o total indigencia de otro ser humano. Entonces, no lo puedo naturalizar, no puede naturalizarse. Y no se puede decir que es una lotería, porque tiene que ver con el hacer humano. Lo hacemos. Es como el mundo no deja de ser como una especie de un amasado para preparar un alimento. Lo podemos hacer bien, lo podemos hacer mal. Si lo hemos estado haciendo bien, revisemos la receta. No sigamos repitiendo la misma receta o supongamos que la manera de hacer esa torta que tiene un sabor horrible es la única forma y hay que respetarla porque se viene haciendo 700 años atrás. No, está pésimamente hecho, hay que poner la mano en la masa y empezar a hacerlo de vuelta, con herramientas conceptuales, por supuesto. Fíjense esto, y con esto cierro. Yo, en nuestra situación y en nuestra facticidad, nosotros las mantenemos. Por ejemplo, unas normas de comportamiento se mantienen en una cultura cuando todos los que van naciendo en esa cultura las siguen cumpliendo. Y las podemos perpetuar. Por ejemplo, normas de comportamiento en algunos lugares del mundo que son antiquísimas, todavía hoy se siguen manteniendo. A veces perpetuar normas que tienen un origen antiquísimo seguramente terminan convirtiendo esas normas en facticidad opresiva. Pero además las podemos modificar. Y las vamos a modificar, ¿por qué? Porque somos seres capaces de crítica. Este es un tema que va por venir. Estamos dotados de la capacidad de crítica, y esta capacidad de crítica es la que nos podría permitir modificar esa facticidad social que si no la tocamos, no la vemos, la ignoramos o nos resignamos a ella, se va a seguir perpetuando. Fíjense el tema de las instituciones. Hay normas religiosas que institucionalmente hoy ya no se sostienen porque son producto del hombre. La mayoría de las normas religiosas que tienen que ver con prácticas, ritos, liturgias y lo que fuere, son normas humanas, son creadas por el hombre. A veces se pueden convertir en facticidades opresivas. Si se convierten hoy en facticidades opresivas, esto implica que hay una molestia, que hay un desagrado, y que es el momento de la ruptura, de romper con esas normas. Y de hecho,
el lenguaje también tiene ciertas pautas, es facticidad, tiene ciertas pautas o estructuras que no se puede desconocer si uno quiere hablar y expresarse. Pero también el lenguaje es facticidad de alguna manera. El lenguaje implica una manera de ver la realidad que a lo mejor hoy ya está desfasada. ¿Por qué hay tanta resistencia? Ustedes, y ya termino, fíjense, ¿por qué hay tanta resistencia al lenguaje inclusivo? Porque precisamente el lenguaje inclusivo, que es la evolución del lenguaje, rompe con ciertos estereotipos que estaban ocultos en el lenguaje que no era inclusivo, y el lenguaje que no era inclusivo, y hoy lo sigue siendo, excluye simbólicamente, es violencia simbólica. Por eso hay muchas resistencias al lenguaje inclusivo. No querer reconocer que el lenguaje también es una manera simbólica a partir de la cual se excluye o se deja de lado a muchas personas y muchos colectivos. Por eso no nos gusta o a algunos no les gusta el lenguaje inclusivo. Es precisamente porque se resisten, porque el lenguaje inclusivo está marcando claramente hasta qué punto, decíamos hoy, vos objetivás, desnaturalizás, invisibilizás, negás, ninguneás, como dice Galeano, u ocultás a otro, utilizando un lenguaje que ya el mismo lenguaje está protestando, está queriendo romperse. Bueno, es la oportunidad para que a partir de la crítica lo llevemos adelante. Cierro con esto. Mejor dicho, cerrá vos, Marina, con algunas consideraciones y algunas indicaciones. Esto es lo que quería aportar yo al tema. Sí, nada más. Cualquier duda que les surja con la lectura lo vemos la clase que viene. Los